Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo les va? Eh, Otra vez con ustedes para tocar un nuevo tema de la Biblia. Espero como siempre que se encuentren bien donde quiera que ustedes se encuentren. Y el tema que quería tocar hoy tiene relación siempre con el asunto de la mala interpretación que se le da a las escrituras en cuanto a la deidad. Eh, Algunos preguntarán por qué siempre toco el mismo tema. Me encanta leer todas las escrituras y entender cómo Dios ha obrado nuestra salvación, tanto el Padre como su Hijo Jesucristo. Y creo que esto es de fundamental importancia para nuestra salvación. Cuando nosotros entendemos equivocadamente quiénes obraron nuestra redención, todas las cosas se pervierten y, y a quien debemos honrar y darle gloria por rescatarnos de nuestra condición de pecadores, quien nos sostiene constantemente en nuestras luchas diarias y logra nuestra santificación. Si no adoramos conforme a como es la verdad, como es conforme a justicia, eh, como dicen las escrituras, estamos adorando falsamente y esto nos trae la perdición. Si no adoramos a quien debemos adorar, estamos adorando falsamente y por consiguiente no adoramos como realmente eh, Dios lo demanda. Este es un tema fundamental para nuestra salvación. Y desde el momento que Dios me rescató de esta falsa concepción sobre la deidad, y me refiero a la Trinidad, eh, durante mucho tiempo he estudiado y he predicado sobre esta falsa deidad llamada Trinidad, por cuanto entiendo que todo parte de ahí, ¿sí? El primer mandamiento de nuestro Señor es no tener dioses ajenos delante de Él, ¿sí? El único ser que puede estar delante de nuestro Padre Celestial y al cual debemos darle honra y gloria, no solamente a nuestro Padre, sino a su Hijo, ¿sí? Cualquier otro ser que pongamos delante de nuestro Padre este, es, es ocasión para nuestra perdición. Y sin Cristo no tenemos eh, forma de concebir la salvación, no tenemos forma de comprender las escrituras, no tenemos forma de comprender el plan de redención. Es por esto que siempre toco este tema, porque entiendo que mis hermanos, aquellos que siguen considerando la Trinidad por ignorancia como la verdad, eh, merecen conocer, merecen tener información sobre esto y, y por eso que trato de tocar aquellos textos bíblicos eh, a cuales se le induce la creencia trinitaria, cuando en el texto obviamente no es así. Eh, Estamos acostumbrados a leer conforme a como nos han enseñado. Yo soy un caso vivo de eso. Yo fui enseñado a creer en la Trinidad y enseñé la Trinidad, y yo no puedo abrir juicio de valor sobre aquellos que, ni aquellos que me enseñaron, ni aquellos que les han enseñado a ustedes que están escuchando y mirando este video. Pero sí, lo que es claro es que no importa cuán sinceros hayan sido sus deseos de enseñarme a mí, como los míos al querer enseñar esta falsa doctrina, he enseñado una mentira, he enseñado una falsedad, y bueno, y la tarea es predicar el Evangelio. Y el Evangelio habla de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio eterno habla de que el Padre se sacrificó enviando a su único Hijo, y que su único Hijo, nuestro Señor, vino a morir por nosotros y es el que obra la salvación en nosotros en su totalidad. Uno de los apóstoles, y de esto trata este video, que más tragiversa es el apóstol Pablo en cuanto a lo que él no dice, pero se le induce
falsamente. Pedro, el apóstol Pedro, hablando sobre Pablo, cita ahí en 2 de Pedro 3, 15 al 18, esto que les estoy diciendo en cuanto a los escritos de Pablo. Pablo era una persona muy docta en cuanto a las escrituras, pero era un perseguidor, un asesino de los hijos de Dios, y en su misericordia Dios lo rescató. Pero en sus escritos, dado el conocimiento que él tenía, algunas cosas se podían malentender, y mucha gente las malentendía y forzaba sus escritos para entender cualquier cosa. Bueno, los corintios fue aquellos que los tuvo que en sus dos cartas, una les tuvo que llamar la atención a todas estas cosas que hacían no conforme a justicia. Pero Pedro, hablando de los escritos de Pablo, dice de la siguiente forma: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿sí?, los ignorantes, ¿sí?, se refiere acá, y inconstantes, aquellos que no tienen constancia en el estudio, en la búsqueda de la verdad, tuercen, ¿sí? Los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿sí? No solamente los indoctos e ignorantes torcían las palabras de Pablo, sino el Antiguo Testamento, de donde Pablo sacaba todas las enseñanzas que refería y lo que Dios le había revelado. Como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿no? Así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro, hablando sobre los escritos de Pablo y sobre el conocimiento de la verdad, nos alerta, ¿sí? Dice antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, dice, sea la gloria ahora y hasta los días de la eternidad. Amén. Pedro habla de los escritos de Pablo, y en esta oportunidad quería tocar una de estas citas que se le induce a Pablo una enseñanza que Pablo jamás manifestó. Jamás manifestó una idea trinitaria Pablo, pero en la concepción trinitaria se interpretan sus escritos como trinitarios. Esto que voy a leer, la concepción básica, la interpretación básica viene de la Iglesia romana, aquellos que crearon esta doctrina trinitaria, y que todos aquellos que adoptaron la doctrina de la Iglesia romana, la Trinidad, también adoptaron la teología. El texto que vamos a leer es Corintios 2, 10, 1 Corintios 2, 10 y 11. Y el texto dice de la siguiente manera: pero Dios, ¿sí?, nos las reveló, dice, todas las cosas, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que Dios nos revela las cosas, ¿sí?, y nos revela por el Espíritu. ¿Sí? La forma que tiene Dios de revelarnos las cosas es a través del Espíritu. Y dice que el Espíritu mismo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y hace una pregunta Pablo, hace una pregunta para que después entendamos a qué se está refiriendo con esto de que Dios nos revela las cosas por el Espíritu. Dice así, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Acá Pablo hace una pregunta que tiene una sencilla explicación. ¿Sí? Nadie conoce las cosas del hombre sino el propio espíritu del hombre. ¿Sí? Esto no es malinterpretado en el texto de Pablo.
lo que sigue es malinterpretado. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Continúa diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquellos que creen en la Trinidad, cuando leen este texto, ¿sí? Entienden que cuando dice que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, entienden que ese Espíritu es el Espíritu Santo. No lo digo porque me parece a mí, a mí me lo habían enseñado de esa forma, y con cuanto persona me cruzo que cree en la Trinidad, una de las evidencias que me quiere presentar es este texto. Y siempre hago la misma pregunta, ¿sí? ¿En qué se basa para entender que este texto habla del Espíritu Santo? Quien haya visto mi video anterior, hablo sobre la gramática, y la gramática es la forma que tenemos de entender las palabras, darle sentido a las oraciones, y que nuestra comunicación sea entendible. Cuando leemos en la parte sobre que habla del Espíritu, ese que dice de esta forma, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, acá lo único que se podía llegar a interpretar es el artículo él y la preposición de, porque no hay ninguna otra palabra, ¿sí?, que sea interpretativa. Espíritu no es interpretativo, ¿sí? Aquellos que puedan querer interpretar la palabra espíritu tiene que tener un sentido lógico en relación a la oración, y la palabra Dios tampoco es interpretativa. Los artículos, las preposiciones tampoco son interpretativas, pero no hay forma de interpretar nada acá, sino hay que leerlos como está escrito. Y no solamente es una cuestión gramatical, la idea de que lo que estamos leyendo es literal, sino que la propia pregunta que Pablo hace anterior a esta definición nos da la idea de a quién se está refiriendo cuando habla del Espíritu. Pablo hace la pregunta, ¿sí? ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, dice, comparativamente, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Cuando yo leo, entiendo que cuando se refiere la primera parte al hombre, se refiere al propio hombre, ¿sí? Nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del propio hombre. La segunda parte de la oración, ¿sí?, así tampoco, ¿sí?, me está reafirmando la idea de que yo tengo que entender que si nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del propio hombre, nadie conoce las cosas de Dios sino el propio Espíritu de Dios. Cuando alguien que cree en la Trinidad lee esta cita, la entiende de la siguiente forma: nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre. Ahí no hace ninguna interpretación, lo entiende tal cual está escrito, porque gramaticalmente así lo manifiesta. Pero cuando lee la segunda parte, dice, lo entiende de esta forma: así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino otro Dios llamado Dios Espíritu Santo. Nadie conoce las cosas de Dios sino otro Dios. Esto no lo dice el texto. El texto es claro, es sencillo de entender, hace una comparación, ¿sí?, una comparación en relación a que, ¿sí?, nadie me conoce a mí mismo que yo mismo, ¿sí?, nadie lo conoce a Dios que Dios mismo. Estas son las terribles insinuaciones que le imputan a Pablo cuando Pablo no está diciendo esto, y es de lo que hablaba el apóstol Pedro también sobre los escritos de Pablo. Algunos indoctos e inconstantes tuercen, ¿sí?, y la tuercen para su propia perdición, porque cualquiera que le quiera inducir al texto algo que no está diciendo, a él solo se daña. A él solo se daña a él y a cualquiera que escuche su propio razonamiento o la enseñanza que ha recibido. Yo soy un testigo vivo constantemente de estas cosas. Dios sabe que cuando las entendía de esa forma era porque yo creía en las personas que me enseñaban. Y vuelvo a decir lo mismo también, no voy a abrir juicio de valor en relación a la sinceridad de aquellos que me enseñaron, como la que pueden haberlos enseñado a ustedes, pero
esta enseñanza en sí misma no tiene sentido alguno, o sea, no tiene veracidad. El texto de lo que Pablo dice, es la afirmación de Pablo, es que Dios nos revela todas las cosas por su propio espíritu, no por un Dios llamado Dios Espíritu Santo. El texto no dice nada de eso. El texto está haciendo una comparación. La primera parte nadie la interpreta, la segunda parte la hacen interpretativa, y este es el problema de las malas interpretaciones que le dan entidad a un ser que no existe, con textos como estos que no son difíciles de entender, pero aquellos que son o fueron enseñados de una forma no pueden leer los textos de otra forma que como les fue enseñado. Entonces, cuando alguien les presenta que, por ejemplo, que este texto no dice esto, se enojan y tratan de ignorantes a aquellos que tratan de presentarle evidencias claras en cuanto a lo que Dios dice en su palabra. Y esto es lo que tenemos que tener en claro cuando leemos el Evangelio. Nosotros no podemos forzar las Escrituras para que digan lo que yo quiero creer o lo que me han enseñado. Nosotros tenemos que leer las Escrituras para entender lo que Dios dice en su palabra, lo que Él nos quiere enseñar a nosotros. Eso por un lado. Esto cualquier persona de cualquier religión puede escucharme y saber que lo puede aplicar tranquilamente a su propia religión. Mi religión, mi creencia es adventista. Yo soy adventista del séptimo día. No pertenezco a la iglesia por cuanto la iglesia adventista es, lo he dicho en muchos de mis videos, es trinitaria. Y desde el momento que me fue enseñado que la Trinidad era falsa, y lo único que me dijeron fue eso, que fue falsa, así que me fui a estudiarlo por mí mismo, y estuve muchos meses, casi un año estudiando, hasta que tomé mi decisión en base a toda la evidencia que había estudiado. De la misma forma, ¿sí?, a aquellos que creen conforme a lo que cree la iglesia adventista, a ellos también me gustaría dirigirme en este video. Vuelvo a decir, esto puede servir para cualquiera, pero ahora le voy a hablar específicamente a aquellos que creen en la doctrina adventista. Quienes creen en la doctrina adventista creen también en el linaje de White. El linaje de White en Primera de Corintios, en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 204, hablando de esta cita de Primera de Corintios, dice así: empero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cita lo que leímos de Corintios: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cita el texto literal. Y nosotros, continúa diciendo, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Fijémonos en esta parte de cómo cita la profeta de Dios lo que leímos de Corintios. Ella dice específicamente: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. No solamente, como leímos en 1 Corintios 2, 10 y 11, que dice de esta forma: nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, sino que ella dice, sino el Espíritu que es de Dios. No dice que el Espíritu es Dios, sino el Espíritu que es de Dios. O sea, afirma la idea de que este Espíritu sea el propio Espíritu de Dios. Entonces, cuando leemos, ¿sí?, no solamente las Sagradas Escrituras, sino aquellos que tenemos la fe adventista, y le hablo a ellos, aquellos que aún hoy creyendo en la Trinidad también desean
estudiar fielmente la palabra de Dios y no se atan a simplemente lo que la Iglesia les enseña y les quiere inducir a que entiendan de las Escrituras, sino que ellos mismos también están luchando para tratar de entender estas cosas que les son ocultas, ¿sí?, por la doctrina de la Iglesia. Elena misma afirma esta idea, pero la afirma más contundentemente, la idea de que esta comparación que hace Pablo en Corintios, ella también, por revelación, le da un nuevo significado a la idea de que no se refiere al Dios trino, al Dios trinitario, sino al propio Espíritu de Dios. Dios se ha revelado a través de su Hijo, ¿sí? Y no solamente se ha revelado a través de su Hijo, sino que, como también lo dice en Gálatas, Dios ha dado el Espíritu de su Hijo para que nosotros podamos, a través de ese Espíritu, clamar Abba Padre. No es una interpretación personal, es una idea literal en todas las Escrituras de lo que Cristo no solamente hizo en su humanidad, sino a través de su divinidad, a través de su Espíritu. Aquellos que creen, lamentablemente, en la Trinidad, cuando lo ven a Cristo en su humanidad, le inducen, ¿sí?, a haber obrado con su divinidad todos sus milagros. Y esto no lo dice el Evangelio. Cristo mismo decía que todo lo que él hacía, su Padre lo hacía a través de él. Su Padre lo hacía en él. Pero cuando lo vemos humanamente, o cuando la Iglesia lo ve humanamente, lo que ve en Cristo es a Dios. Ahora, cuando Cristo ascendió a los cielos, lo que ve a Cristo es solamente un hombre. En algún momento, para la Iglesia, Cristo perdió su divinidad, su poder omnipresente. Y este es el mensaje de la Iglesia en estos tiempos. Necesita Cristo alguien que interceda entre Él y la humanidad. Él vino a morir en mi lugar, vino a vivir mi vida. Él, ¿sí?, Cristo, ¿sí?, es divino, ¿sí? Él se revistió de humanidad, pero su divinidad nunca la perdió. Aquellos que conocen los escritos de la mensajera de Dios saben que esto es así. Entonces, ¿en qué momento Cristo, cuando ascendió a los cielos, dejó de ser omnipresente? Dejó su divinidad. Esto también lo enseña la Iglesia, muchos directamente, ¿sí?, para cuando se les hacen preguntas difíciles, empiezan con este sentido interpretativo de que Cristo ahora está solamente humanamente en el cielo. Obviamente que su humanidad está en el cielo, pero Él es omnipresente mediante su propio Espíritu. Y lo manifiesta constantemente. Podemos ver en Juan cómo Cristo sopla su propio Espíritu y dice, recibid el Espíritu Santo. Hay una idea clara en cuanto a quién es el Espíritu Santo en la Biblia. Tanto habla en el propio bautismo de Cristo, hablando del Padre, hablando de su propio Espíritu Santo, como de Cristo mismo, al soplar su Espíritu Santo a los apóstoles antes de ascender a los cielos, para que pudieran comprender las cosas y estuvieran unidos para recibir el derramamiento después de recibir su reino en el cielo, ¿sí?, y poder darle dones a los hombres, ¿sí? Aquellos que conocen los libros de la mensajera de Dios pueden comprender estas palabras que digo. Aquellos que no las comparten, no creen en Elena G. de White como una mensajera de Dios, pueden utilizar, como les he dicho, 1 Corintios 2, 10 y 11, y leer la Biblia tal como fue escrita y entender cuáles fueron las palabras de Pablo, y que en ningún momento refiere a una Trinidad, sino que está siempre refiriéndose a cómo Dios obra. Dios obra a través de su Espíritu. La idea de que exista un tercer ser solamente fue producto de
la formación de la Iglesia Católica en su concepción trinitaria, y después que aún en esa condición trinitaria hasta añadieron textos a la Biblia, el famoso conocido texto de 1 Juan 5:7, que es el único texto en toda la Biblia que afirma esta falsa doctrina. Todo esto obra de Satanás, porque la Iglesia romana no obra por sí misma, ¿sí? Es un brazo del enemigo, ¿sí? Es la Iglesia que, contraria al pueblo de Dios, el único fundamento que tiene es ir en contra de los mandamientos de Dios y perseguir a su pueblo. Todos aquellos que adoptan sus doctrinas van a ser igualmente que ellos perseguidoras del pueblo de Dios. Así que, hermanos, me gustaría que ustedes puedan ir a Corintios, que lo puedan leer con tranquilidad, con oración, pidiéndole a Dios que sea Él quien les dé entendimiento sobre las palabras. Así que que más allá de lo que nos han enseñado, más allá de aquellas cosas o de las personas que nosotros les tuvimos confianza o les seguimos teniendo confianza, tenemos que ser fieles a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que leer su palabra, mientras no haya ningún símbolo que uno deba interpretar. Tenemos que ser fieles a lo que Dios dice en su palabra para poder adorarlo a Él como Él se merece. Cuando digo Dios, estoy hablando del Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. Y aquellos que tienen la doctrina adventista y creen en los escritos de la Mensajera de Dios, los invito también a que vayan ahí a Hechos de los Apóstoles, la página 204, y que lean, ¿sí? Que si es necesario, y entienden que es así, busquen gramaticalmente qué es lo que está diciendo la Mensajera de Dios. Dios no formó profetas analfabetos. Las escrituras fueron inspiradas, entonces cada palabra que fue escrita con el aval de nuestro Dios. Entonces, cuando leemos lo que Dios expresó en su palabra, entendemos que si Él fue el que hizo los idiomas, el mensaje que nos está dando es un mensaje claro, concreto y literal a nosotros para nuestra salvación. Así que, queridos hermanos, espero que este video los haga arrodillarse y pedirle a Dios de corazón que Él los pueda educar, ir a las Sagradas Escrituras con el solo deseo de hacer su voluntad y adorarlo solamente a aquel que es nuestro Creador. Así que los dejo, espero que Dios los siga guiando, los siga educando, los siga protegiendo, los siga guardando de todo mal, y que estas palabras sean solamente el principio de una búsqueda que lleve a adorar a Dios, quien es el único que merece toda nuestra adoración. Hasta el próximo encuentro, hermanos, y que Dios los bendiga.